Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Duelista y estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal. Concretamente en uno de los decks que más me voy a arrepentir de subir en todo el canal, porque la verdad es un deck bastante asqueroso, pero os lo tengo que traer porque la verdad es también bastante interesante. Es un deck que en el OCG, desde que salió la carta, pues ha sido bastante odiado, la verdad, porque no deja jugar. Y ahora que ha salido aquí en TCG, veremos a ver cómo queda el formato, pero seguramente se vea algo más en competitivo. Y seguramente, como en TCG somos tan así, se spamee también hasta la saciedad. Es un deck basado en una carta de campo que se llama Mystic Mine, ha salido ahora en Darkness Storm, y la verdad es bastante molesto. Dependemos de esta carta de campo y básicamente esta carta de campo no deja jugar al oponente si no tenemos monstruos, es la mecánica principal que vamos a tener dentro del deck. Y vamos a jugar un deck de burn, básicamente vamos a quemar al oponente y no le vamos a dejar jugar, es la mecánica principal. Así que bueno, vamos a ver un poco la build porque es bastante particular. De primeras vamos a llevar triple Lilith, Lady of Lament. No vamos a jugar ningún monstruo, ¿vale? Quiere decir, no tenemos que tener ningún monstruo en campo. Entonces esta Lilith nos va a venir muy bien porque tiene un efecto de autosacrificio, por lo cual vamos a no tener monstruos en campo y eso está bien. Además también está bastante bien porque necesitamos jugar metaverso para este campo, ahora os explico el porqué. Entonces necesitamos bastante esta carta por el hecho de que nos setea directamente ese metaverso desde el deck. El efecto que tiene es que si es invocado normal, su ataque original se convierte en 1000. Y como efecto rápido podemos sacrificar un monstruo de oscuridad, incluida ella misma, para revelar 3 cartas normales trampa en nuestro deck. El oponente selecciona una al azar y la seteamos en el campo. El resto se barajan dentro del deck. Además solo podemos utilizar este efecto de Lilith una vez por turno. Como ya os digo, lo vamos a utilizar para metaverso, vamos a setear a ese metaverso y así con ese metaverso podemos poner el turno del oponente la carta de campo. ¿Es necesario? Sí, porque la carta de campo se destruye si tenemos el mismo número de monstruos que el oponente. Entonces si en un primer turno no tenemos ningún monstruo no podemos jugar ese Mystic Mine, porque si llegamos a la end phase el adversario tiene 0 monstruos porque es su turno, nosotros tenemos 0 monstruos porque es nuestro turno, por lo cual se nos va a destruir Mystic Mine y el siguiente turno el adversario va a tener el turno libre. Así que esta Lilith nos viene bien porque la invocamos normal en ese primer turno y ya podemos acceder a ese Mystic Mine. De lo contrario, pues un metaverso o lo que sea. Y es una carta también buena porque todo el deck son cartas normales, exceptuando 2 cartas que van a ser de contraefecto, así que está bastante bien. Después llevaremos triple Mystic Mine. Aquí en el CG se llamaba Spell Mining Cave, en nuestro TCG es Mystic Mine. Una carta muy odiosa. El efecto que tiene es que si el oponente controla más monstruos que nosotros, el oponente no puede activar efectos de monstruos o declarar ataques, por lo cual se ve bastante castrado. Además, si nosotros controlamos más monstruos que el oponente, no podemos activar monstruos de efecto ni declarar ataques, que por lo general va a ser nunca. A mayores una vez por turno durante la end phase, si controlamos el mismo número de monstruos que el oponente, destruimos esta carta, lo que os he dicho. En un primer turno no podemos jugarla porque si no tenemos esa Lilith vamos a quedar 0-0, entonces se nos destruye esta carta. Después llevaremos un The Mists of the Land, básicamente es lo mismo que un metaverso pero en carta mágica. Yo lo he añadido porque me gusta bastante la carta. Otra opción pues tenéis ahí en el side deck que os voy a explicar algunas, así que bueno, ya a vuestro gusto. Pero a mí la carta me gusta bastante. El efecto que tiene es que activamos esta carta cuando el oponente invoca especial uno o más monstruos. Seleccionamos una carta de campo de nuestro deck y la activamos. Es bastante arriesgada en el tema de que tiene que invocar especial el oponente algún monstruo, pero sí que es cierto que bueno, hay ocasiones en las que se puede realizar, por eso llevamos una copia. Después llevaremos mucho poder de robo, básicamente porque tenemos que acceder o a Metaverso, o a Trap Trick, o a Mystic Mine, porque es la manera más rápida de tenerla en campo. Entonces, cualquiera de esas 3 opciones nos vale, así que necesitamos robar mucho para verlos antes en mano. De primeras llevaremos triple Card of the Mice. Este deck setea muchísimo, entonces es muy fácil que seteemos la mano entera, así que podemos luego robar 3 cartas más. Eso está bastante bien. Llevaremos también Pot of Extravagance, sí que es cierto que va a chocar un poco con Card of the Mice y con Pot of Duality, que las vamos a llevar también, pero es una carta bastante buena porque no usamos el Strike para nada y además nos da 2 cartas, así que eso está bastante bien. Ya sabéis, desterramos 3 o 6 cartas boca abajo al azar de nuestro extra deck y robamos una carta por cada 3 que hayamos desterrado. Después llevaremos triple Pot of Duality, el deck solo invoca normal una vez y bueno, no vamos a invocar especial para nada, así que está bastante bien porque es un poder de robo muy bueno. Y después llevaremos doble Waymotion Cannon, una carta brutal, porque el deck es un deck de quemado realmente. No tenemos otra manera de ganar al adversario ya que ese Mystic Mine simplemente le hace stun. Entonces el poder que tienen las cartas de daño de quemado está muy bien con este mazo. El efecto que tiene es que durante nuestra main phase podemos mandar esta carta al cementerio para infligir 1000 puntos de daño al oponente por cada contador que tenga esta carta que hayamos puesto en cada una de nuestras standby phase. Básicamente en cada standby phase ponemos un contador y cuando lo mandamos pues le hacemos ese daño en contadores, ¿no? Está muy bien porque si ponemos 8 contadores matamos al adversario con una sola carta. Con 4, con que tengamos los 2, matamos al adversario. Entonces es una carta bastante explosiva. De cartas trampa vamos a llevar muchísimas. De primeras triple metaverso. Lo vamos a utilizar para acceder a Mystic Mine. Sobre todo primera mano si no tenemos esa Lilith.
seteamos todo y en el siguiente turno, el turno del oponente, activamos metaverso y ya pues podemos jugar tranquilamente. Llevaremos triple trap trick básicamente porque accedemos a metaverso mucho más rápido. También nos viene muy bien porque tenemos muchas cartas de daño de quemado que son cartas normales, así que está bastante guay. Podemos acceder a Just Desert, podemos acceder al Secret Borrel, podemos acceder al Secret Blast o Llama Trío, tenemos muchas opciones. Después llevaremos triple Just Desert, muy típica en cualquier deck de quemado. Infligimos 500 puntos de daño al oponente por cada monstruo que controle, nada más. Llevaremos también triple Secret Barrel, el efecto que tiene es que infligimos 200 de daño al oponente por cada carta en su mano o que él controle. También un daño de quemado bastante consistente. Después vamos a llevar un Ring of Destruction, básicamente es una carta de daño de quemado también decente, pero sí que es cierto que es algo peor, entonces vamos a llevar solo una copia. El efecto que tiene es que durante el turno del oponente seleccionamos un monstruo boca arriba, el oponente controle, cuyo ataque sea inferior o igual a sus puntos de vida, y destruimos ese monstruo boca arriba, y si lo hacemos recibimos daño igual al ataque original para después infligirle al oponente ese daño, y solo podemos activar un Ring of Destruction por turno. Está bastante bien porque, ya os digo, vamos a hacer más daño de quemado y es una destrucción. Llevamos uno porque cuando el duelo ya se ha alargado, si hemos quemado mucho al oponente, esta carta no nos es útil. Entonces no nos renta tanto llevar varias copias. Llevaremos también Secret Blast, es una carta brutal. Infligimos 300 de daño al oponente por cada carta que controle. Y además, si esta carta que controlemos es destruida por un efecto de carta del oponente y mandada al cementerio, infligimos 1000 de daño al oponente. Así que es un quemado bastante interesante. Llevaremos también triple Llama Trío, básicamente porque si el adversario decide no poner monstruos, ese Mystic Mine no nos va a servir, porque si no setea monstruos vamos a tener el mismo número de monstruos y se nos destruye. Entonces el Llama Trío nos va a venir muy bien porque le ponemos 3 fichas en campo al oponente, así que ya va a tener más monstruos que nosotros. Además, no pueden ser sacrificadas por una invocación por sacrificio, por lo cual es bastante difícil que se las quite de en medio, y cada vez que sean destruidas el controlador recibe 300 de daño, así que pues encima le hacemos daño al oponente. Por último vamos a llevar doble Dark Bribe, básicamente para negar, por ejemplo, cartas como Twin Twister, o como por ejemplo Cosmic Cyclone, como por ejemplo Mystical Typhoon, para evitar que nos rompan ese Mystic Mine. ¿Le damos una carta de robo al oponente? Sí, pero nos da igual, porque por lo general, si son monstruos no los va a poder activar, si son hand traps tampoco las va a poder activar, tampoco nos va a poder pegar. Y si son cartas mágicas o trampas, tenemos otro Dark Bribe para negar, así que es una carta bastante decente. Y la última carta que llevaremos es un Balance of Enchantment, básicamente porque es más poder de robo. El efecto que tiene es que si el oponente controla más cartas que el número combinado de nuestras cartas en mano y que controlemos, robamos cartas igual a la diferencia. Además solo podemos activar un Balance Judgment por turno, básicamente es porque es un poder de robo más, que es más interesante también. En cuanto a Extra Deck, simplemente llevamos un Extra Deck para esa Pot of Extravagance, no necesitamos mucho Extra Deck. Llevaremos triple Chimeratech Mega Fleet Dragon, básicamente porque si se da el caso de que jugamos contra un Ciberdragón, pues es una carta que le podemos plantar al oponente. Y sí que es cierto que no nos interesa tener muchos monstruos, pero bueno, puede estar bien en tema de que podemos invocar esta carta y demás y pues pegar a las fichas o acabar si se queda con pocos puntos de vida. Lo mismo con el Fortress, para contra ciberdragones y demás, no necesitamos más. Y después he metido pues monstruos genéricos de fusión, simplemente porque no necesitamos extra deck, simplemente es por tener targets para esa pot. Simplemente pues yo que sé, el Cherubin de Fire Knight, he metido Flying Swordman, el Metal Dragon, simplemente son cartas que me gustan, pero da igual, aquí podéis jugar lo que queráis. Podéis jugar incluso Lynx, si os veis qué tal. También podéis jugar para jugar Winter Cherries, podéis meter un extra deck en base a, pues por ejemplo, la Isolde, Sky Striker, ABC, cosas así que el Thunder Dragon, cosas que se vayan a jugar pues para jugar Cherries en el main deck y fastidiar al oponente, pero bueno, el deck yo os lo he traído pues lo más genérico posible. Ya es ahí a vuestro gusto. Y en cuanto a opciones que podéis jugar, de primera es Terraformación. Si queréis buscar, pues es una opción también para ese Mystic Mine. Pero como ya os digo, no es rentable, porque en un primer turno, Mystic Mine, por lo general no vamos a tener Lilith. Entonces es tirar a la basura esa Terraformación, porque no vamos a poder activar ese Mystic Mine. Entonces nos renta más tenerla en deck para activar Metaverso, para activar el Demise of the Lands. Entonces Terraformación es una opción muy viable. A Star Goblin, por el contrario, sí, porque es un poder de robo, entonces es una manera más rápida de acceder a Metaverso, acceder a Trap Trick. Entonces eso está también bastante bien. También podemos jugar Waking the Dragon, carta que está muy bien porque nos van a hacer mucho back removal. Entonces si jugamos este Waking the Dragon podemos jugar el Raid Raptor al Ultimate Falcon. Básicamente porque con el Waking the Dragon podemos bajar Ultimate Falcon y tenemos un boss monster muy interesante en campo. También podemos jugar cosas como por ejemplo el de los Naturia para negaciones y demás, que puede estar también bastante bien, sobre todo porque si lo tenemos en campo
podemos negar esas cartas mágicas como Twin Twister o como el Cosmic Cyclone para evitar que nos rompan Mystic Mine. Son cartas también bastante decentes. Vamos a jugar también Oyama Duo, carta que también nos viene muy bien porque si no tenéis Oyama Trio también nos genera 2 fichas en el campo del oponente, que es lo interesante realmente, generarle monstruos al oponente para que no pueda atacarnos, así que eso está bastante bien. Podéis jugar también si queréis más anillos de destrucción, pero no son cartas, como ya os digo, excesivamente potentes, no son cartas que renten demasiado, porque cuando el duelo ya lleva mucho rato, hemos quemado ya al oponente, si hemos activado por ejemplo Just Desert, Secret Barrel, Secret Blast y le hemos hecho mucho daño al oponente, realmente el número de monstruos que vamos a poder destruir es bastante limitado, entonces no es una carta que nos vaya a rentar demasiado. Y también podéis jugar el Balance of Judgment, podéis jugar hasta 2 copias, ¿vale? 3 ya es demasiado. Pero 2 copias puede estar bien porque si no tenemos para ese Card of the Mice o si no tenemos la pot, las que sean, nos viene muy bien porque es un poder de robo adicional y es una manera muy rápida. Como ya os digo, el deck se basa en jugar metaverso lo antes posible, metaverso Trap Trick, porque Trap Trick es un metaverso. Más que nada porque el Mystic Mine lo vamos a jugar en turno del oponente, entonces necesitamos esas cartas trampa lo más rápido posible. Entonces son cartas que nos rentan para robar, para buscar eso y acceder a ello lo más rápido posible. Y la verdad, nada más, este es el deck con Mystic Mine. Como ya os digo, en OCG ha sido muy odiado, es un deck que no le ha gustado a nadie. Y en TCG lo que más me temo es, porque además es que en TCG somos así, que si este deck se rompe, es decir, si se convierte en uno de los más jugados, vamos a tener un formato en el que vamos a estar viendo Mystic Mine hasta en la sopa. Entonces yo quería traerlo para que lo conocieseis y demás, porque la verdad es bastante curioso. Pero es un deck bastante asqueroso que nos ha salido en Darkness Storm. Seguramente la salida de esta carta, si no limitan esta carta en banlist, porque lo más seguro es que toquen este deck en la próxima banlist, porque es muy abusivo. O sea, si Konami quiere un formato bastante libre, con bastantes mazos, como el que hemos tenido hasta ahora, este deck se lo carga completamente, porque no deja jugar nada más que Mystic Mine. O sea, es que es bastante ridículo. Y realmente, si ya os digo, o sea, hay cartas para jugar contra él, como por ejemplo Denkoseca. Tenemos también, por ejemplo, el DD Leónidas, porque no nos hacen el daño de quemado. Tenemos Read Review, porque evitamos el metaverso, evitamos Trap Trick. Tenemos, bueno, los típicos, el Twin Twister, Cosmic Cyclone, Mystical Space Typhoon, ese tipo de back rows. Tienen que ser de mágicas o trampas, porque no nos sirven, por ejemplo, el Nightmare Phoenix, porque al ser un monstruo no podemos activar su efecto. Entonces sí que es cierto que tenemos opciones contra él, pero el problema es que es un deck que por lo general esas opciones se juegan de side deck. Entonces no vamos a tener opciones de main deck para romper este Mystic Mine en un primer duelo, en un primer turno, etcétera, etcétera. Entonces es un deck bastante asqueroso. Y como ya os digo, pues es un deck que seguramente o toquen este Mystic Mine en banlist, que lo dudo un poco, pero bueno, realmente si Konami se ve bastante arrinconado lo haga. Pero si no, lo que más seguro es que nos toquen sobre todo Metaverso. Y es algo que me preocupa porque Metaverso es una carta que realmente no se juega en exceso. Pero es muy buena carta porque realmente hay muchos decks que dependen de cartas de campo, sobre todo de jugarse en turno del oponente. Así que puede estar bastante bien el Metaverso en ese tipo de barajas. Y yo la verdad, mi opinión en las banlists es que soy bastante reacio a que baneen cosas que no son de un deck porque un deck esté roto. Me explico. Si un deck, como es por ejemplo este caso, si Mystic Mine se rompe, prefiero que toquen cartas del arquetipo, es decir, el propio Mystic Mine, que toquen cartas, pues yo que sé, en un Thunder Dragon, ¿no? Por poner un ejemplo, que tocasen Colossus, que tocasen Titán, que tocasen los Thunder Dragon de main deck, antes que tocar cartas que puedan servir para otras barajas que a lo mejor no están tan favorecidas de esas cartas y que les vendrían bien. No me refiero a cartas que sean excesivamente estúpidas, ¿vale? Porque sí que, por ejemplo, yo que sé, cuando se han tocado cosas como el Phantom Sky Blast, es una carta bastante potente en general, no solo en Thunder Dragon, en todo el formato, entonces me parece razonable que baneen algo así, o que lo toquen, o que lo limiten. Pero no para cartas, como ya os digo, este metaverso. O sea, realmente eso, pues, no me parece correcto. Entonces, veremos a ver, porque yo apuesto a que este deck aparecerá en la próxima banlist, si no en la siguiente, porque me parece muy raro que Konami deje algo como esto tan libre en formato, queriendo dejar un formato tan de varios decks y de, pues eso, mucha variedad y demás. Entonces me parecería muy raro. Pero bueno, tenía que traeroslo porque me parece muy interesante. Si no es para que os lo montéis, es para que lo conozcáis, para saber lo que vais a tener en formato ahora con esta salida de Darkness Storm y cosas que os vais a poder encontrar, pues para saber qué es idear, para conocer el deck y saber jugar contra él. Y nada más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale al like, suscribiros al canal si estáis suscritos, compartidlo con quien queráis o creéis que lo puede ser de utilidad. Recordad que abajo en la descripción tendréis un link para descargar el deck y jugarlo directamente en Yu-Gi-Oh! Pro. Pasaos por Twitter para ver noticias, por Facebook para ver noticias, publicaciones y pequeñas replays, por Instagram para ver fotos y replays, por Discord para descargar decks, miniaturas y hablar con nosotros. Recordad apoyar el canal en Patreon para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.